Y allí fui pensando esto. Vino la idea de que, claro, me había planificado para tanto. Sentía una seguridad importante por la agenda que yo tenía. Sentía que estaba todo bajo control. Sentía que bastaba que yo visualizara diferentes escenarios, tuviera forma de enfrentar cada escenario y que estaba todo bien. Es decir, el futuro estaba controlado. Y en ese momento me di cuenta que no, que era una ilusión, que estar ahí en un tratamiento por una enfermedad que actuaba de esa forma tan impredecible, se volvía una amenaza que no podía resolver con las herramientas que yo tenía. ¿Y qué iba a pasar mañana? Y pasado. El futuro, internamente siempre había tratado de controlarlo porque el futuro me generaba miedo, me generaba la inseguridad de poder enfrentar lo que viene. Y en ese momento tuve que empezar una metamorfosis interior, de darme cuenta que lo único que realmente tengo es el ahora, es el aquí y el ahora. Y es importante esa dualidad, o esa palabra, digamos, compuesta, aquí y ahora. Porque a veces uno puede decir el aquí, ¿sí? En donde estoy, pero no en el ahora, sino en el futuro. ¿Y qué va a ser de este lugar o de mi vida en el futuro? Entonces, la mente se va. Y si pienso en el ahora, pero no en el aquí, también me disperso. Porque puedo estar pensando en lo que está pasando ahora en otro lugar. Por algo que a mí me preocupe. Por algo que me amenaza. Pero sobre lo cual no tengo control. No tengo ningún tipo de forma de influenciar o intervenir en ello. Lo único que está bajo un supuesto control, o más bien dentro de tu rango de acción, es el aquí, este momento, este lugar, ¿sí? Este lugar y el ahora, que es el momento presente. Espejismo del alma sedienta, te sinceras frente a mí. Eres un engaño y me dejé ilusionar. Creí para esclavizarte, no era acuerdo, sino prisión. Satisfacer mi ambición, valía el precio domarte. ¿Dónde estás? Aún te veo, tus cadenas yacen inertes. Nunca fue prisión, te burlas en silencio. Qué timo, qué engaño. Te alejas, socarrón, eres niebla, un vapor. Ni te atan ni controlan, impalpable. Oh futuro, me diste ilusión, pedí convicción, todo por cercanía. Mayor fue la distancia, pactar fue una ironía. Qué sabiduría, caminar el presente, todo está siempre latente, todo es armonía. Son nuestras huellas, el mismo suspirar, bajo sol y luna, juntos al andar. El aquí y el ahora. De eso se trata el poema número 7 de mi libro Reiniciar, un peregrinaje oncológico. Nos cuesta muchas veces, y quizás es parte del presente tan delirante, estar preocupados del hoy, preocupados de lo que tenemos en este instante, lo que hay a nuestro alrededor mientras tú estás viendo este video, por ejemplo. Porque nuestra mente está pensando en un millón de cosas y todas son cosas que no han pasado y que muchas de ellas probablemente nunca van a pasar. Este poema relata y resume de alguna forma el capítulo número 7 del libro y que es probablemente el momento más elocuente
en donde yo pude entender a qué me estaba enfrentando realmente cuando estábamos hablando de cáncer. Porque yo iba a ir a una toma de muestra y, y era cerca de las fiestas patrias, acá en Chile. Entonces yo tenía una tremenda cantidad de planes. Había pensado varias actividades, incluso con los compañeros de trabajo, etcétera. Yo pensé que iba a ir a ese tratamiento, a ese procedimiento médico, iba a estar un momento, un día quizás, y después todo el resto del fin de semana iba a poder estar disfrutando, celebrando la fiesta de independencia. Pero no fue eso, no pasó pero ni por asomo algo de eso. Eh, en el mismo momento del procedimiento, en el tiempo de la recuperación, tuve una descompensación tremendamente delicada y me tuvieron que mantener hospitalizado. Yo recuerdo que tenía una temperatura muy alta, con fiebre, dolor en todo mi cuerpo. Literalmente me dolía desde la cabeza hasta el extremo de los pies. Un dolor, pero eh, terrible. Nunca en mi vida había sentido eso. Y recuerdo que estaba mi hermano y mi señora, porque ya estaban preparando, me iban a preparar para irnos a la casa. Y el doctor dice, no se puede ir. Parece que el cáncer se ha activado y todos estos síntomas, no, hay que ver qué está pasando. Em, Pasó un momento, alguna hora probablemente, y después el doctor vuelve y dice, no, vamos a tener que adelantar la quimioterapia. Wow, yo recuerdo y dije, pero doctor, perdón, pero yo pensé que lo íbamos a hacer en un mes más, según lo que habíamos planificado, tener los resultados de estos exámenes, volver a reunirnos, y ahí usted me dijera el esquema que íbamos a tener. Y él nos dijo, no, hay que hacer todo ya, no podemos esperar. Entonces, con el dolor físico que tenía en ese momento, no era mucho lo que yo podía reclamar, ¿sí? Pero interiormente sentía una tremenda frustración, una tremenda rabia pero ¿cómo esto? ¿Qué insolencia? ¿Ah? Me cambian todos los planes. Me llevan a una pieza, me dan algunos medicamentos y se controla los malestares. Paso una noche, hace muchos años que no estaba en un hospital y estaba rodeado de pacientes con situaciones muy complejas, varios de ellos ancianos, y yo decía, "Wow, lo único que me falta ahora es que alguien se muera, mientras estoy en esta noche acá." Eh, si se podrán dar cuenta, estaba como muy desconectado de lo que estaba viviendo. Todavía estaba en esa etapa de negación. Todavía estaba en esa parte de como yo no estoy en esto no me está pasando a mí. Y recuerdo que pasé una noche muy mala. eh, Pasa lo que pasa en un hospital. Enfermera en la noche, algún paciente que necesita algo, alguien que estaba adolorido. Necesité años después de entender que esa es la lógica de todos los días y todas las noches. Pero estaba tan angustiado y en la mañana me sentí mejor. Y dije, quizás puedo negociar con el doctor y pedirle que me deje irme a la casa. Parece que está todo bien. Y ahí puedo mantener mis planes de fin de semana, puedo hacer todo lo que quería hacer, porque yo dije, claro, después cuando comience con las quimioterapias no voy a poder hacer muchas cosas, poder comer cosas condimentadas, qué sé yo, tomar una copa de vino. Entonces, déme la posibilidad de poder tener mi último gustito antes de comenzar con todo esto, ¿sí? Entonces digo, doctor, pero me siento mejor. ¿Por qué no mantenemos nuestra agenda, ¿cierto? Lo que habíamos conversado hace un tiempo atrás. Y el doctor dice, es que Ramón, ¿no te has dado cuenta? Ramón, ¿no te has dado cuenta? En esto no hay agenda. En esto uno puede suponer, tratar de proyectar ciertas cosas, pero es absolutamente impredecible. Entonces, no hay agenda.
wow, eso fue como una tonelada de realidad que cayó sobre mí. Y en ese momento experimenté una especie de duelo, porque sentí que todo lo que yo había planificado, no solamente en esos días, por años, de tratar de llevar una vida como bien metódica, de éxito, de objetivos por cumplir, en todo sentido. Ahora me decían, no hay agenda, no existe eso. Este otro funciona diferente. Entonces, y me dice, no, y ahora en un momento más vas a quimioterapia. Está el cáncer activo, se ha activado de alguna forma con estas biopsias que te hemos hecho y hay que inmediatamente. Hicieron después en el otro video más largo podemos comentarlo, pero todo lo que fue la experiencia de la primera quimioterapia, hay un video donde lo comento. Fue también complejo esto de las vías, estar horas conectado a una máquina, pero en general se hizo algo llevadero y no sentía nada, nada más, ningún malestar, la verdad. Entonces, termino la quimioterapia de esta primera y, y digo, bueno, ahora me podré ir. Así que perfecto, mi hermano que vive en Santiago estaba bastante cerca, así que estábamos organizando todo para poder irme a la casa. Y me llevan a la pieza, iba a empezar a preparar mis cosas y ¡pum! Nuevamente comienza ese malestar, ese dolor de hueso intenso, eh, como una influenza, pero tremendamente intensa. Y dije, oh no, de nuevo el mismo dolor. Y apenas me pude acostar, un dolor insoportable, insoportable. Y llaman al doctor por, por, por teléfono para que se acerque a mi pieza. Y cuando el doctor llega, dice, menea la cabeza, dice, Ramón, te vamos a tener que dejar acá unos días. No, no, esto tenemos que ver bien qué está pasando. No me quedo tranquilo en dejarte ir a Viña del Mar desde Santiago y cualquier complicación, menos en esta época de festividades, que los centros asistenciales están llenos, con muchos otros tipos de situaciones. Oh, pero en mi vida nunca había faltado ningún evento familiar importante y ahora en esto era un corte. Entonces, sí, yo estuve ahí casi todo el fin de semana. De hecho, estuve todo el fin de semana. Tuve 4 días para hacer la primera experiencia sin tener ningún tipo de experiencia previa en temas de hospitales, temas de tratamiento, fue fuerte, fue muy fuerte. Y allí fui pensando esto. Vino la idea de que, claro, me había planificado para tanto. Sentía una seguridad importante por la agenda que yo tenía. Sentía que estaba todo bajo control. Sentía que bastaba que yo visualizara diferentes escenarios, tuviera forma de enfrentar cada escenario y que estaba todo bien. Es decir, el futuro estaba controlado. Y en ese momento me di cuenta que no, que era una ilusión, que estar ahí en un tratamiento por una enfermedad que actuaba de esa forma tan impredecible, se volvía una amenaza que no podía resolver con las herramientas que yo tenía. ¿Y qué iba a pasar mañana? Y pasado. El futuro, eh, internamente siempre había tratado de controlarlo porque el futuro me generaba miedo, me generaba la inseguridad de poder enfrentar lo que viene. Y en ese momento tuve que empezar una metamorfosis interior, de darme cuenta que lo único que realmente tengo es el ahora, es el aquí y el ahora. Y es importante esa dualidad, o esa palabra, digamos, compuesta, aquí y ahora. Porque a veces uno puede decir el aquí, ¿sí? En donde estoy, pero no en el ahora, sino en el futuro. ¿Y qué va a ser de este lugar o de mi vida en el futuro? Entonces, la mente se va.
Y si pienso en el ahora, pero no en el aquí, también me disperso. Porque puedo estar pensando en lo que está pasando ahora en otro lugar. Por algo que a mí me preocupe. Por algo que me amenaza. Pero sobre lo cual no tengo control. No tengo ningún tipo de forma de influenciar o intervenir en ello. Lo único que está bajo un supuesto control, o más bien dentro de tu rango de acción, es el aquí, este momento, este lugar, ¿sí? Este lugar y el ahora, que es el momento presente. Fue la frase, el aquí y el ahora, lo que se volvió la brújula de algún modo para entender cómo esto funcionaba en todo sentido. Ya tuve que dejar de planificar. Sí. Lo que me pasó ese día, en mi caso, ¿cierto? Acá hablamos de mi caso, ¿no? Esto no hay que generalizarlo y no es que le pasa a toda la gente que se hacen este tipo de procedimientos. A mí me pasó. Y de hecho era inusual, ¿sí? El doctor me explicó que era inusual. Pero a mí me pasó. Y desde allí tuve que aceptar de que no era la primera vez que me iba a pasar. Porque me siguió pasando por otras cosas. Darme cuenta de que no tenía control. Y lo único que podía hacer era dar lo mejor de mí en ese momento y en ese lugar. Y eso me cambió realmente toda la forma de pensar. De hecho, creo que es lo que hoy me ha hecho quien soy, ¿sí? El punto de vista de mi reflexión actual de vida. Y es que solo puedo hacerme cargo de lo que tengo delante de mí y en este momento. En nada más. Todo lo otro no tengo control, ni tampoco tengo capacidad de poder colocarle atención. Pero vivimos en una sociedad donde no es así. Estamos tratando de controlar todo lo que pasa fuera de nuestro lugar y tratamos de controlar incluso cosas que no han pasado. Y ahí es donde viene esto. ¿Por qué lo hacemos, cierto? Por miedo. Lo hacemos porque intentamos también colocar otra idea, que es una ilusión, ¿sí? Que es la idea de la estabilidad, la idea de que todo esté lo más quieto posible. Y eso es contrario a la vida. La vida es cambio, la vida es adaptación, la vida es acomodarse a cómo cambia el entorno donde estamos. Recuerdo hace muchos años que leí una definición de inteligencia, de la palabra inteligencia. A mí me gustó por lo gráfico y decía, inteligencia es la capacidad de adaptarse lo mejor posible a un cambio de entorno. Y encontré muy buena esa definición, la capacidad de adaptarse a los cambios que hay en nuestro entorno. Muchas veces la inteligencia la hablamos de conocimiento, ¿cierto? De quién responde más rápido, de quién resuelve más rápido, de quién puede hacer más cosas simultáneamente. Se hacen los test de inteligencia, etc. Pero creo que al final, si lo vemos lo más profundo, es adaptación al cambio. Y tenemos que abrazar el cambio. En ese momento yo tuve que empezar a ser consciente que el cambio era una constante de vida, ¿sí? Y que por más que yo quisiera hacer una prisión, por eso que el poema lo dice, ¿ah? Que yo quería hacer un acuerdo con lo que es la planificación, con el futuro, ¿sí? Pero al final no era nada. Yo quería aprisionar el futuro, quería tenerlo en control, pero no, el futuro es libre, porque no existe en sí. No es solo una ilusión, no hemos construido esa idea. Hay culturas, hay civilizaciones antiguas, incluso creo que queda aún una cerca de Nueva Zelanda, que no tienen el concepto de futuro. Ellos tienen el concepto solo de presente. Y que es algo muy poderoso porque cambia toda la forma de su actuar. Se preocupan por el hoy. Uno dice, pero claro, entonces, ¿cómo enfrentan el porvenir, ¿cierto? Que eso es como a uno le colocan en una especie de miedo, ¿no? Y el porvenir. Claro, es que si te das cuenta, uno nunca está preparado para el porvenir. Uno toma algún grado de provisión por cosas que pudiesen pasar. Pero si eres muy honesto, muy honesta contigo misma, te vas a dar cuenta de que nunca sucede el porvenir como lo esperabas.
siempre es diferente. Entonces, y te vas dando cuenta de una cosa, que a medida que te vas ocupando del presente, curiosamente el porvenir es más generoso. El porvenir es menos amenazante, porque muchas veces lo que tememos de este supuesto futuro, ¿sí?, es al final que se nos vengan encima nuestros temas pendientes, los temas que hemos dejado de resolver, los temas que hemos ido acumulando, porque decimos que tengo tiempo, después lo veré. Pero en este supuesto futuro, al final lo que es que es el presente mismo, pero de los pendientes que se nos viene encima. Entonces, mientras uno se hace más consciente del hoy, de lo que hay que resolver diariamente, es bastante pequeña la cuenta de los imponderables que podría uno enfrentar en el futuro. Quisiera, por lo tanto, terminar con una reflexión, ¿sí? Yo, por mi vida, podrás decir, bueno, es interesante hablar del hoy y todo, pero ¿cómo se come? ¿Cierto? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Yo diría que en primer lugar, trates de ordenar tu agenda, ¿sí? Puede sonar paradójico hablar de una agenda cuando justamente pareciera que en el tema de los tratamientos la agenda no existe, ¿sí? Pero yo me di cuenta que había algo que sí yo podía ir planificando, y era una planificación diferente. Para mí apareció otra palabra tiempo, que es el tiempo kairos. Nosotros nos movemos desde el punto de vista moderno con un tiempo que se llama cronos, que es el cronológico, que es el tiempo de, bueno, yo no uso reloj, pero el tiempo del reloj. Es el tiempo que se mueve en nuestra sociedad. Pero, por ejemplo, las estaciones del año no funcionan con ese tiempo. Las estaciones del año funcionan con el kairos, que la palabra podría ser como temporadas. La temporada para algo, el momento para algo, ¿sí? Esto es un cambio de paradigma, ¿sí? Pero me ha funcionado. Ha significado sí que renuncie a ciertas cosas, pero me ha permitido enfocarme en otras y en ellas dar lo mejor de mí. Y veo que el resultado termina siendo mucho mejor de lo que hubiera podido en mi planificación anterior, ¿sí? Y es planificarte con tiempos, con tiempos. No existe esto de ir como cronómetro de una actividad tras otra. Eso no funciona. Todo eso es simplemente tratar de satisfacer esa necesidad de seguridad, de control que uno desea tener. Pero en la práctica no funciona. En mis tiempos profesionales de alto desempeño, me he dado cuenta de que dábamos por concluidos muchos problemas después de haber tenido reuniones. Y a veces yo estaba todo el día en reunión, así literalmente 12 horas de reunión en reunión. Y al final del día nos damos cuenta de que nada estaba resuelto. Simplemente habíamos tomado acuerdos, simplemente habíamos quedado con la sensación de, ya, dado que lo conversamos, está listo. Entonces, perdíamos tiempo en cosas que son realmente innecesarias, inútiles. Lo que primero uno tiene que centralizar para estar en el aquí y el ahora es darte cuenta que tienes un tiempo valioso y que es limitado. Claro, uno podría decir, entonces tengo que correr más. No, al contrario. Tienes que ser mucho más consciente de lo que vas a hacer con eso valioso. Si tú tienes 10 gramos de oro, no lo vas a ocupar para hacer probablemente una gran superficie con oro, ¿cierto? Un enchape de una mesa, por ejemplo, con oro. Por dos cosas. Uno, porque no te va a alcanzar. Y dos, porque tú dirías que es innecesario. Hay otros materiales más baratos que yo podría usar para generar una cobertura y no ocupar oro, ¿sí? Aparte que es muy poco. Bueno, si hiciéramos ese mismo tratamiento respecto al tiempo, nos daríamos cuenta que hay muchas cosas que dejaríamos de hacer. Y que hoy las hacemos porque sí tenemos la conciencia o la idea de que el tiempo es ilimitado. Es que tiene 24 horas y todo, y lo decimos como algo limitante, pero sacrificamos cosas para hacer más, ¿sí? Sacrificamos horas de comida, sacrificamos horas de descanso, y al final nos vamos distrayendo. Hay una frase que a mí
no sé si es mía, ya no me acuerdo de todas estas frases que he leído, pero yo digo, lo he acuñado, vamos apurados hacia ningún lado. Corremos sin ningún destino. Pero es para esta ilusión de creer que sí estamos haciendo algo. A veces el no hacer es lo mejor. Cuando somos conscientes que el tiempo es limitado y que es valioso porque, bueno, no va a volver, ¿cierto? Tú no puedes volver en el tiempo. También vas a hacer la siguiente reflexión de ¿a qué le voy a dedicar entonces esto tan valioso que tengo? ¿A qué? No lo voy a ocupar para algo que es irrelevante. Lo voy a ocupar en cosas que tengan sentido, en cosas que valgan la pena. Y eso te va a permitir enfocarte. Y hay cosas que vas a tener que dejar de hacer, sin duda. O sea, eso no esperes que vas a poder seguir haciendo todo lo mismo, pero te va a permitir ordenar. A mí me pasó, y cuando estaba en ese momento de tratamiento, uno de los grandes arrepentimientos que tenía era que había perdido años intensos de trabajo, trabajar, y que no había logrado nada de lo importante. Había gastado lo más valioso que yo tengo en mi vida, que es mi propia vida, y la había desperdiciado en cosas irrelevantes. ¿Y qué podía hacer ahora? Cuando me decían que hay que comenzar un tratamiento y que mi peligro es de vida o muerte. Wow, necesito tiempo. ¿Pero para qué? Ahí comenzó la reflexión. Para hacer lo importante. Para hacer lo importante. Así que el aquí y el ahora no es solamente una libra. El aquí y el ahora no es solamente una palabra bonita. Es también una forma de vida, como las estaciones del año. Tú ves que viene la primavera, tú ves que viene el verano por los signos de la tierra, la luz, el clima, la temperatura va cambiando, ¿sí? Así muévete también en la vida. No hagas cosas por el simple hecho de hacerlas. Hazlas por las propias señales que hay en tu entorno, en las señales que hay en tu propio cuerpo. ¿Cuántas veces yo mismo dije, estando noches sin dormir por viajes y reuniones de negocio, yo decía, estoy tan cansado, me gustaría realmente poder descansar, decía, pero no puedo porque tengo que hacer todo otro. Y hoy me doy cuenta que aquello que tenía que hacer no tenía ningún valor, pero de cero valor. Era vanidad, era ambición, probablemente, pero ¿sabes lo que más había? Era engaño, era ilusión, era estar engañándome a mí mismo de que sí era importante. Porque eso también, en ese momento, no es que yo era una persona malvada, haciendo cosas terribles, no. Quería tener una vida estable, digamos una vida buena. Pero me había engañado a mí mismo, de que era casi matándome físicamente que lo iba a lograr. Bueno, me estaba muriendo y me daba cuenta de que no había logrado nada. Te dejo esta reflexión y seguiremos comentando de este libro, de mi vida y cómo desde esta experiencia poder llevar a cada uno nuestros propios caminos y desde allí poder tener un bienestar integral, completamente feliz, completamente en paz y llenos de esperanza. Que tengas un bendecido día.